Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos a través de esta plataforma digital, a través de Facebook, como Noticiero Hechos Más, como nos sigue. Para nosotros es un gusto que esté en este 1 de enero del año 2021, es el primer Camino a las Urnas edición digital que usted está sintonizando y por supuesto que es un honor que esté acá en este espacio que le brindamos a los candidatos de los diferentes partidos políticos para conocer de sus propuestas, qué es lo que piensan de temas de coyuntura y también conocer un poco de ellos, de su carrera, de cómo se han preparado, cómo ha sido su vida antes de la política, ya que la mayoría de los que hemos recibido acá son los nuevos rostros o ya han participado en política, pero no tienen una larga carrera en ese rubro, ¿verdad? Y por eso para nosotros es muy importante conocer sus voces y sus opiniones, así que para eso es este espacio. Y bueno, en esta tarde para mí pues es un gusto darle el espacio. Es la primera vez que nos visita un aspirante a una candidatura por este partido, ¿verdad? Y pues nosotros estamos abiertos como Canal 12, como la Red Salvadoreña de Medios, para que vengan los diferentes actores políticos, ¿verdad? Y así escuchar de sus propuestas de cara a las elecciones legislativas y municipales. Le vamos a dar la bienvenida a Manuel Ernesto Ochoa. Él es candidato a una diputación por La Libertad, por el partido Nuestro Tiempo. Por eso les decía, es la primera vez que nos acompañan de Nuestro Tiempo, pero también es importante, ¿verdad?, escuchar todas las voces en política. Qué gusto que nos acompañe, Manuel, bienvenido. Gracias, Roxana, gracias, el gusto también es mío de agradecer la oportunidad que nos dan de poder dirigirnos a los televidentes y principalmente hablando pues de este proyecto nuevo, este proyecto político que es Nuestro Tiempo, que básicamente el propósito es devolverle la decencia a la política y darle la oportunidad pues, para que haya una renovación dentro de la Asamblea Legislativa. Renovación, llevamos pocos candidatos para consejos municipales, pero sí queremos dar a conocer, pero sobre todo fortalecer institucionalmente la democracia en nuestro país. Manuel, muchos años de trabajar en la empresa privada y de repente un cambio en la política. ¿Por qué? ¿Cómo nace esa opción, digamos, de estar en la política? Sí, mira, siempre he sido un hombre de retos, tengo más de 20 años de experiencia profesional, principalmente en sectores de consumo masivo, nada que ver con esto. Sin embargo… La política es de consumo masivo. Sí, no, pues eso yo se iba a mencionar, sin embargo… me considero un hombre de la calle porque así fui, agarré mi experiencia, estar de cerca con la gente. Y desde hace mucho tiempo pues vengo conociendo de todos los problemas, de todas las situaciones, de todas esas, conocer gente que no tiene acceso a muchos servicios como agua, educación. Y es por eso que hoy me decidí, es mi primera experiencia en política, atendiendo un llamado pues de un proyecto nuevo, un proyecto político como Nuestro Tiempo, que está vinculado prácticamente de la política partidaria que mucho daño ha hecho a este país. Y es por eso pues que hoy pues acepté el reto. Voy por La Libertad, soy oriundo de La Libertad y quiero poner mi experiencia profesional al servicio del país, al servicio de poder ayudar a darle una mejor calidad de vida a toda la población. ¿Cuáles son los ejes, digamos, de la propuesta? Básicamente, como Nuestro Tiempo, el eje primordial es el combate a la corrupción. La corrupción es un problema estructural y es un sello distintivo de la plataforma política de Nuestro Tiempo. Van otros como el fortalecimiento de la democracia, pero sin embargo, dentro del proceso para estar dentro como candidato de Nuestro Tiempo, nosotros firmamos un manifiesto donde nos comprometíamos a una serie de cosas, por ejemplo, a no aceptar el seguro médico, a no aceptar los bonos que tienen como sueldo los diputados, a no aceptar los celulares, pero básicamente hay dos puntos básicos que nos comprometíamos a apoyar, y es el hecho de ir fortaleciendo cada vez más el presupuesto de educación. Presupuesto de educación y salud son dos ejes en El Salvador que todavía hasta esta fecha se le sigue debiendo a toda la gente.
Comentamos fuera que el domingo estuvimos en una visita territorial en Cangrejera y es bien frustrante el hecho de que cómo se va perdiendo la dignidad como ciudadano y la dignidad como profesional. Estamos en una comunidad, cerca de 40, 50 niños, en el espacio donde estamos, ahí comen ellos porque este año no han recibido una sola clase, ellos no tienen acceso, no tienen un televisor, no tienen acceso a internet, tienen un costo adicional de ir a imprimir guías a un ciber. Sí. Total de que perdieron el año, estaban reclamando que tampoco los dejaban trabajar porque hay unas regulaciones hoy por la ley Lepina que no pueden trabajar menores de 18 años, pero que el Ministerio de Trabajo llegaba a presionar por eso. Acceso a la salud, tampoco, o sea, no llegan promotores, si tienen que, de Cangrejera tienen que viajar al Puerto de la Libertad, en el Puerto de la Libertad no les dan la atención requerida y tienen que regresarse a ellos comprar. Pero la gente le pregunta a uno que cómo está y dice que el gobierno está haciendo las cosas bien. Entonces se pregunta a uno, bueno, con una mala nutrición, sin educación, sin salud, entonces me pregunto a dónde tenemos la dignidad como ciudadanos. Yo sé que está muy relacionado con el bajo nivel de educación de esa gente. ¿Cuál podría ser, digamos, su lectura de que pase eso? Es que según su experiencia, ¿verdad? Sí, eso, básicamente la causa de esto es que siempre se ha desarrollado una política partidaria pensando en intereses no de población, sino que intereses personales. Ahora, parte del motivo por lo que yo me involucré es porque le queremos devolver esa decencia a la política. Queremos hacer de la política una plataforma de servicio. Toda mi vida he estado ligado a un elemento de servicio a un cliente, servicio. Entonces, si hacemos de la política una plataforma de servicio y no una forma de vida, obviamente los intereses cambian. Si yo me enfoco en que quiero servir, vamos a ir proponiendo iniciativas que vayan en beneficio de mucha mayoría. Sí. Eso no es fácil. Son problemas estructurales como la corrupción. Y no es fácil porque se necesita de un conjunto de diputados, por ejemplo, para aprobar una ley. ¿Qué piensa usted precisamente de eso, de la necesidad de encontrar puntos y acuerdos en la Asamblea Legislativa para que sea mayor, para que se permita una gobernabilidad, ¿verdad? Definitivamente que debe de haber una renovación en la Asamblea. Ya debemos de cambiar ese sistema de hacer política partidaria. Y en esta mi primera experiencia política, lo hice con el convencimiento de estar en una alternativa que en realidad contribuye a construir un mejor país. ¿Por qué vamos a construir un mejor país? Porque vamos acompañados de gente preparada, gente respetuosa, gente honesta. ¿Qué se requiere con esto? Si se pudiera en algún momento cambiar el perfil del funcionario o del diputado que va a entrar a la Asamblea, sería ideal, porque esto minimiza tanta diferencia y tanta juego de intereses que hay. Lo hemos vivido 20, 30 años y lo seguimos viviendo ahorita. Y al final el perjudicado siempre es la población. Entonces, lo que queremos hacer, yo voy acompañado en esta primera experiencia por un equipo de jóvenes candidatos con la preparación y con el empuje necesario para alcanzar ese reto. Es ideal. Ponle, ¿por qué buscamos jóvenes? Jóvenes ven al futuro, no tienen complicidad con el pasado y tienen mucho idealismo y mucha energía. La combinación de juventud y experiencia, nuestro tiempo, el grupo de candidatos, creo que andamos el 90% jóvenes y el 10% con gente de más experiencia. Pero esa combinación es una apuesta segura al éxito cuando se da esa combinación de juventud y experiencia. En la democracia no le debemos delegar la política solamente a los partidos políticos. Hoy por hoy en El Salvador, donde estamos viendo que se está destruyendo democracia, que hay manipulación de instituciones, es necesario ir creando esos procesos de liderazgo político en los jóvenes, pero desde un principio crear los procesos basados en valores. Nunca, desde que yo tengo conocimiento y de conocer lo poquito de política, nunca he visto yo que una persona, un diputado actúe con valores, un diputado actúe con convicción, sino que va apegado a una agenda de partido, apegado a un interés de una empresa. Y le digo, acceso al agua, una ley de agua engavetada, o sea, la educación acá, pasan los presupuestos, el manifiesto que les comentaba,
es un compromiso de ir aumentando poco a poco el presupuesto de educación para en realidad darle esa educación de calidad a la gente. Volviendo a lo de Cangrejera, yo estaba viendo a la ministra de Educación hablando de que la prueba avanzo se llegó al 90% y allá habían 40, 50 niños sin acceso a educación, sin acceso, no hay un profesor, la escuela cerrada. Entonces, no sé de dónde. Y si eso nos ponemos, eso es Cangrejera, que es litoral, y si nos vamos por todo el litoral, eso va a ser, eso se repite en todo eso. O sea, son gente sin acceso a nada. O sea, y si no hacemos algo diferente, eso va a seguir siendo igual. Y ese es el futuro de El Salvador. ¿Y cómo califica el trabajo en la Asamblea Legislativa? Pues muy mal, todos los partidos. Ahí no se salva nadie, o sea... Bueno, pero no toda la gente puede ser mala, digo, así como no toda la gente puede ser buena, ¿verdad? No, lo que pasa es que las decisiones en la Asamblea se toman colegiadamente por partido político, y ahí es donde no dejan separarse o despegar a un diputado. El que lo hizo, por ejemplo, y lo puedo mencionar abiertamente, es Juan Valiente. Juan Valiente estuvo en una gestión, estuvo haciendo todos los esfuerzos por querer cambiar el reglamento, por querer cambiar la parte de uso del seguro médico, por querer cambiar la parte de uso de vehículos. ¿Y en qué terminó? No, pues entonces yo llego hasta acá, ni siquiera tengo el apoyo de mi partido. Entonces, esas cosas hay que cambiarlas. Entonces, Juan está transmitiendo su experiencia que tuvo para que nosotros podamos ir encaminando, vuelva a lo mismo, a que sea una plataforma de servicio estar en la Asamblea. Pero la diferencia es que hay que hacerlo con gente preparada, con gente que tenga una preparación que le permita. Yo no tengo experiencia en política, pero mi experiencia profesional me ayuda a tener un mejor criterio para tomar una ley, para poder opinar e impulsar una ley. Por ejemplo, si hay oportunidad, vamos a hablar de unas propuestas personales, claro, aparte del partido, sí, que yo lo he vivido. Y dentro Hablemos de las propuestas. Ok, por ejemplo, el sistema de corrupción, el partido recién acaba de lanzar un sistema nacional anticorrupción que en realidad se resume en fortalecer las instituciones que velan por cuidar de que esto no pase, como la Fiscalía General, con la Corte de Cuentas, el Instituto de Acceso a la Información, el Tribunal de Ética Gubernamental, porque no tienen todavía la fuerza ni los dientes para ejercer. Hay que fortalecer el marco legal, fortalecer las penas, hay que endurecerlas. Pero más importante aún, yo creo que eso es muy, muy valioso. Yo creo que hay que ir pensando con nuestra niñez y nuestra juventud. En los planes de educación se deben incluir temas que vayan metiéndole al niño que la corrupción no puede ser, que la corrupción daña un país. O sea, porque podemos trabajar en dos vías, o sea, trabajar la niñez desde ya y trabajar lo que tenemos. La corrupción es infalible. Yo aparte, dentro de mi desarrollo profesional, he estado en 2 instituciones públicas y me he podido dar cuenta de lo que es eso, que es tan fácil corromper a alguien, porque las estructuras de las instituciones no tienen ese sistema, ese recurso para hacerlo, ni tampoco la persona tiene la preparación para saber que al estar aceptando una dádiva, al estar cambiando un proceso, le está haciendo el daño a la misma institución y al mismo país. Ese por arte de la corrupción, en lo personal, estamos preparando, ahorita lo estamos haciendo como partido, pero una ley de emprendimiento. Aquí las pymes y los emprendedores están prácticamente abandonados. Aquí no hay ninguna ley que regule eso. A mí me llama la atención que en el tema de la empresa privada mucha gente piensa que cuando dicen empresario es una gran empresa de más de 500 empleados, y la verdad es que según las mismas estadísticas de las asociaciones que agrupan a las empresas, son micro, pequeñas y medianas empresas, la gran mayoría, ¿verdad?, del conjunto en el país. Y le voy a dar un dato. Y pareciera como que pareciera como que faltan aún, así como por un lado la fiscalización para el pago de impuestos, etcétera, también por otro lado los incentivos para este rubro, porque es el que produce empleo. Sin necesidad que le he dicho, ya mencionó parte de la propuesta. Sí, porque no hay incentivos, entonces es, ¿verdad? Bien, más que incentivos, pues es un complemento. Yo estuve 3 años con una consultoría, el BID, en Colombia. Colombia, la parte de pymes la maneja, pero a la perfección. Allá hay pymes medianas que participan y cotizan en bolsa de valores. ¿Medianas de máximo 100 empleados? Sí. Pero ¿por qué? Porque hay
proceso de capacitación y hay un marco legal que les apoya. Por ejemplo, lo que estamos queriendo proponer es realmente establecer una ley de emprendimiento en El Salvador. No hay. Aquí hay una ley de protección la palabra a la empresa pyme. privada a veces suena como que es mala palabra. Y el fin... Para mí no, pero para mucha gente sí, ¿verdad? No, pero lo que pasa es de que la misma cultura económica, que es lo que se está cambiando, es que no lo permite. Entonces, lo que hay, esa ley prácticamente, el fin del túnel es que ese emprendedor se convierta en empresario. Pero hay que reunir ciertas condiciones. Es que todos los, bueno, no todos porque hay gente que lo heredó, pero igual para mantenerlo pues también hay que saber, ¿verdad? Sí, pero sí, digamos, mucha gente que se ha convertido ya formalmente en empresario fue un emprendedor, pero ¿verdad? con ciertos beneficios, ventajas que como dice, lo heredó, me dejó ya... No, pero caminar. no toda la gente. No, pero mucho emprendedor, pero en El Salvador, por ejemplo, y Colombia, esa experiencia sí está. En México hay campus de emprendimiento y que le están enseñando. La propuesta que estamos trabajando es para crear ese marco legal, por ejemplo, para facilitarle la tramitología para crear la empresa. Yo tengo una empresa, a mí me tardó un mes entre registro sanitario, registro de comercio. No puede ser, o sea, no puede ser. Y es que hay una realidad también en la empresa privada que mucha gente desconoce y es, por ejemplo, que hay mucho empleado que así como en algunos rubros no se les cumplen sus derechos, etcétera, etcétera, no se les hacen valer sus derechos. También hay otros que el empleado es irresponsable y aún así el mismo empresario debe de responder por la irresponsabilidad. Entonces hay ¿verdad? que poner... Es una situación que desincentiva a mucha gente. ¿No? Pero ¿por qué pasa? Porque no se va viendo el fortalecimiento de esa pequeña iniciativa empresarial. Le ayudamos con el marco legal, le permitimos que tengan acceso a financiamiento. Aquí ningún emprendedor ni pyme tiene acceso a financiamiento, no puede. O sea, y además que hay comercio informal que para formalizar tendría que pagar impuestos, ¿verdad? No, es un beneficio para el país también, porque... mucha gente querrá, me imagino. Sí. ¿Verdad? Y lo otro es lo que hablábamos de los incentivos, es incentivar la innovación como tal. Sí. Yo conozco gente que tiene unos proyectazos, pero que por falta de apoyo no lo hacen. De recursos. Y el otro tipo de innovación es elaboración de estudios de factibilidad. Yo siempre he trabajado con estudios de factibilidad. Lo que mata al emprendedor es que no tiene una ruta a dónde va, que el primer medio escollo de fracaso hasta ahí llegó y no es así. Hay que incentivar y por eso hay que ayudarle a pagar un estudio que le diga, mira, si tu negocio va a ir caminando 3 años y de ahí va a despegar. Claro. Entonces, y hay varios tópicos ahí que hay que incluir, que sí yo me estoy apoyando en la parte del desarrollo de pymes de Colombia. Estoy en contacto con unas organizaciones que han ayudado mucho allá, en planes de capacitación, estos campus de emprendimiento, es prácticamente capacitarse y el hecho de ponerlos en contacto con otro tipo de empresas con los que puedan hacer negocio. Hay que prepararlos a hacer negocio, o sea, no solamente decirle, ahí está tu empresa, haz el plan de mercadeo, no. O sea, y no es tan sencillo, ¿verdad? No es tan sencillo. En su opinión, ¿cómo cree usted que se puede romper con la polarización que existe en los órganos del Estado? ¿Cómo se construyen puentes de entendimiento para poder tener la tan ansiada gobernabilidad, verdad? Para efectos de El Salvador eso está muy arraigado. Lo único, de lo poco cierto del mensaje del presidente ayer en Mozote, es que los acuerdos de paz vinieron a reforzar esa polarización. Y empezamos, y desde entonces estamos. Sin embargo, todos los partidos políticos tienen un ciclo de vida. Ahorita podemos hablar de lo que es el PCN ahorita. Por lo menos en América Latina ha sido así el comportamiento, ¿verdad? Sí. En México, por ejemplo, el PRI también ya pegó, pero es parte de ese ciclo. Entonces hay que renovarse. Ese balance, esa gobernabilidad se puede dar siempre y cuando hay una balanza, que vayan surgiendo esos nuevos liderazgos de procesos políticos, nuevos partidos, y que vayan apuntando a eso y que vayan cambiando esa forma de hacer política. Lo ideal sería que ahorita que todos los partidos tuvieran diputados, entonces va a ser muy difícil. Las encuestas no dicen eso, ¿verdad? No, de hecho yo he estado revisé la última de la UCA, pero no son así tan concretas o definidas. Yo estuve en mercadeo y los leo. Es que hay un gran porcentaje al analizarlas
Y por favor, no quiero ofender a nadie, no estoy a favor ni de uno ni del otro, porque un día me dicen que de uno y otro para nada. No, pero hay una situación de la que debemos de ser objetivos. Estas últimas encuestas muestran un porcentaje importante de gente que no cree en la política, que no quiere participar en la política, que no estoy hablando de gran porcentaje de abstención ni nada que ver. No, pero de hecho estoy hablando de según las encuestas, ¿verdad? No según Roxana, según las encuestas de varias universidades, la UCA, la Gavidia, por ejemplo, que fueron las últimas que vi, mucha gente dice, no, yo no me siento identificada con la política, con nadie, yo no quiero votar, ¿verdad? Hay un buen porcentaje. Y ahí yo lo veo en dos partes. Al analizar los resultados dice uno, bueno, sí, un partido va a tener el 60% de preferencia, pero inmediatamente viene y se cruza con un 35% que dice que va a anular el voto de ese 60%. Entonces, dice uno, bueno, entonces, y lo más importante es que hay un porcentaje alto todavía que o no le importa la política o todavía no sabe. A ver, el tema de la pandemia me imagino que tiene que influir, ¿verdad?, en la gente si decide o no ir a votar, y también que históricamente las elecciones legislativas siempre han tenido una menor cantidad de gente que va a votar que las presidenciales, ¿verdad? Y otro punto en este tema de elecciones que son elecciones territoriales. Aparte de que es por rostro, yo le voy apostando a que yo tengo 40 años de vivir aquí entre Ciudad Merlín y Santa Tecla, entonces ya, bueno, el Cafetalón, ya todo ello, pero importante. Como que lo conocen. Sí. Ya se lo pueden, como decimos los salvadoreños. Pero en realidad es eso. Lastimosamente, sin herir susceptibilidades, no hay una educación y una cultura democrática que ayude a votar. Aquí la gente no vota razonadamente, vota en el momentito. Si me recibí 4 bolsas de alimentos, ya ese voto ya lo tiene listo, y no es así. Pero ¿no será que también el votante ha cambiado? Digo, porque el padrón electoral ha crecido por la gran cantidad de jóvenes que cumplieron los 18 años y sacaron su DUI y están empadronados, y que son el nicho político del partido en gobierno, ¿no? Correcto. Es que todas esas cosas, la parte demográfica... No solo ellos, ¿verdad? Pero han jugado un papel muy importante, digamos, en el crecimiento de ese partido. Y al hacer el análisis de cuánta gente está votando y cuándo no, pero por el doble la gente que se queda sin votar. Y por eso hoy quiero aprovechar, hacer un llamado a que salgan a votar, a que salgan y que escojan una alternativa, que para ellos que lo vean, que lo analicen, que vean cada perfil de candidato. Nuestro tiempo lleva muy buenos candidatos jóvenes, muy preparados, con mucho entusiasmo y empuje que quieren. Lleva mucha mujer, la mujer tiene un potencial político, y aquí, póngale a las mujeres, usted es mamá, las mujeres cuidan de los suyos. Para las mujeres es más fácil hacer trabajo en equipo, las mujeres escuchan más. Imagínense una mujer en política con esas características, es una maquinaria. Nos sacan ventaja a nosotros los hombres porque ustedes están preparadas para hacer este tipo de cosas y poder adaptar. Y me satisface. Es polémico su comentario por todos los hombres que están viendo. No. Lo que pasa es de que me alegra que vaya mucha mujer hoy, y joven. ¿Y qué le podría decir, por ejemplo, a la gente que nos ve y dice, como son partidos nuevos o son partidos que tienen poco porcentaje según las encuestas, ¿por qué en realidad participan? ¿Qué le puede decir a esas voces detractoras que suenan? Sí, mire, la verdad que yo estoy muy claro que la gente está cansada de toda esta política indecente que se ha hecho de intereses, pero estos proyectos como Nuestro Tiempo, y que le va apuntando en realidad a fortalecer y a superar aquellos problemas para que la política vaya cambiando, para que esa gobernabilidad vaya siendo real. O sea, trabajar directamente con la corrupción. Aquí yo no he visto otro partido que haya presentado una plataforma nacional contra la anticorrupción. Estamos trabajando en la parte de fortalecer la democracia. Pero tenemos leyes, ¿no? Pero el marco legal es se tiene que actualizar a los tiempos actuales. Se tienen que endurecer las penas. Bueno, tenemos los ejemplos más claros de corrupción de estos últimos 20, 30 años, y ahí están. O sea, claro, son pocos, bueno, uno asilado, el otro, pero son pocos. Pero si nosotros nos remontamos mucho más allá, esto viene... Ahí no hay condena. No hay condena. Y la corrupción es un problema estructural
del país. Esto creo que ya se trae en las venas y hay que corregirlo. ¿Cómo se corrige? Por eso mencionaba yo al principio que es de educar, desde una etapa de educación en el niño, decirle, mire, la corrupción no es como violar, ¿va? Usted tiene una pena, pero enséñele al niño desde pequeño. ¿Va? ¿Por qué? Porque ese cambio generacional que estamos viviendo, se está teniendo un cambio de valores. Yo oía una entrevista hace poco y decía, miren, aquí hay una ley de símbolos patrios, pero los cambios en los sistemas de educación lo han obviado. O sea, yo me recuerdo que antes decía canta el himno nacional y se canta con la mano abierta en el pecho, y aquí hay algunos diputados que lo cantan con gorra, el himno nacional, y eso es lo peor. Entonces eso hay que ir cambiando, pero ir enseñando. Por eso es que en nuestro tiempo se está haciendo énfasis, uno, en corrupción y dos, en educación, porque son dos ejes que van encadenados. No podemos hacer una cosa, claro, hoy por hoy pues hay que amarrarlo por el marco legal para ir minimizando, porque no es infalible, minimizando todos estos casos. Pero si nos dan la oportunidad, tanto en nuestro tiempo como partidos nuevos, con nuevas iniciativas, yo quisiera oír de otros partidos iniciativas contra la corrupción, iniciativas para fortalecer la democracia, las instituciones. Estamos viendo una manipulación de instituciones, violaciones a la Constitución, y como que no fuera. De ahí nace mi siguiente pregunta. Manuel Ernesto Ochoa, de resultar como diputado en La Libertad por nuestro tiempo, ¿votara por alguna propuesta, por ejemplo, de Nuevas Ideas o del partido Arena o el FMLN? Siempre y cuando vaya con un beneficio directamente a la población, sí. Que sea una iniciativa para combatir la corrupción, para mejorar la educación. Por ejemplo, hoy están en la coyuntura de la aprobación del presupuesto. Hay que verlo, que el presupuesto vaya fortaleciendo las instituciones para la corrupción. Hay que ver que el presupuesto vaya cada vez creciendo, y hay que ir buscando el detalle de esa inversión en educación. No solo es decir voy a llevar una computadora. No hay acceso. El Salvador tiene una infraestructura tan débil, por ejemplo, para darle acceso a internet a la mayoría, no se puede. Entonces hay que empezar. La infraestructura de las escuelas ¿Será que en El Salvador no piensa la clase política a largo plazo, pregunto? Que son cortoplacistas algunos, no todos, ¿verdad? Pero la mayoría, sí. Y voy a decir por qué. Aquí los periodos son de 3 años en la Asamblea, 5 años presidencia. Lo que una iniciativa de esta Asamblea se puede quedar ahí si se cambia más de la mitad y ya la dejan en el olvido. Voy a poner un ejemplo, la ley del agua. Eso es pero importantísimo. Aquí, bueno, acabamos de tener un problema que era horchata, y hace unos días salía el agua azul. Pero nosotros ni nos inmutamos. ¿A dónde salió azul? Sí, ahí salió que hicieron unas pruebas y que como que era lo que le ponen a los inodoros, aquel jabón. Sí. Entonces, si una iniciativa de cualquier partido va para beneficiar a la población y darle acceso a eso, no, hombre, si eso es, le digo, no, nosotros vamos, vuelvo y repito, e inicié comentando que nosotros queremos hacer política en nuestro tiempo como una plataforma de servicio, no importa quién sea la iniciativa. Por lo menos Manuel Ochoa va a apoyar iniciativas de otros partidos que vayan en esa dirección. Entonces, ya si eso ya no funciona, le digo, en la parte ejecutiva, 5 años, un presidente viene, hoy el presidente dice que va a construir un aeropuerto ahí en Oriente. Si termina su periodo y no lo hace, el otro no lo va a hacer. O póngale que pone la mitad. No lo va a hacer. Entonces somos cortoplacistas en eso, pero más que todo el principal problema es que nuestra institucionalidad es muy débil. O sea, vuelvo a poner el ejemplo de Colombia. Colombia tiene una institucionalidad muy fuerte, allá trabajan todos, a pesar del pasado que tienen, ¿no? Colombia hace 12, 15 años, bueno, es más, tal vez voy a hacer una indiscreción, pero Colombia, de acuerdo a estadística, tiene más de 12.000 muertos al año, pero nadie lo sabe, ¿no? Pero lo trabajan de manera coyuntural. Para mí, en lo personal, creo que Colombia es 4 países en uno. Ahí está Barranquilla, Medellín, Cartagena y Bogotá. Pero en cada uno
hay agencias de inversión. Esas agencias de inversión están íntimamente relacionadas con la Cámara de Comercio de cada zona, con la alcaldía de cada zona. Por ejemplo, va a llegar un call center a Barranquilla y la alcaldía de Barranquilla está dando cursos de inglés gratis a sus jóvenes. Sí, para poder entonces aplicar, ¿verdad? Aplicar. Entonces, ese nivel de institucionalidad no se ve aquí. Allá una alcaldía está dejando su gestión y le está diciendo, hey, no logré completar el puente. Ese es como un trabajo integral, ¿verdad? Ese trabajo integral, esa institucionalidad no permite que El Salvador avance. Le dije que el tiempo se iba bien rápido. Le dije, siempre se lo digo a los invitados porque de repente uno dice, bueno, ¿y de qué vamos a hablar entre tanta cosa? Pues sí, entre tanta cosa, ¿verdad? Y pasa muy rápido, ya se nos acabó, pero quiero como último comentario para que nos comparta, para la gente que nos está viendo, cuál es su invitación, ¿verdad? Para que lo conozcan. Sí, bueno, quiero invitar pues, a los televidentes, a toda la población realmente, a que nos den la oportunidad a todos estos proyectos políticos nuevos, que realmente revisen nuestros perfiles, revisen nuestras propuestas, revisen nuestras iniciativas, para que podamos tener ese balance en un órgano como es el legislativo, un órgano que actualmente está con una coyuntura polarizada, ¿verdad? Polarizada totalmente. Entonces es necesario ese balance, pero más que todo, que salgan, que voten por esas alternativas y que ellos no permitan que haya una concentración de poder en la Asamblea, sino que haya sido un balance entre todos. Eso va a ser de mucho beneficio para El Salvador principalmente, y sobre todo en las relaciones, no solamente con el Ejecutivo acá, porque esos son indicadores que nos ven como imagen internacional. Acabamos de perder Fomilenio 3 por lo mismo. ¿Lo perdimos ya? Ya fue Milenio 3, ya El Salvador ya no califica, porque el índice de corrupción no se cumplió ni la parte de democracia. Estamos dentro de los 5 países con peor desarrollo humano, ni está Venezuela ahí, estamos peor que Venezuela. El endeudamiento, no sé qué vamos a hacer, y aún así no se ponen de acuerdo. Necesitamos gente preparada, gente honesta, que vaya directo a pelear contra la corrupción, pero sobre todo a proponer iniciativas para poder que El Salvador pueda tener ese arranque económico, social y político. Bien, muchas gracias por habernos acompañado. No, gracias Roxana por el espacio. Nuevamente un llamado para que se acerquen a votar próximamente por la alternativa que ustedes puedan, y revisen realmente cuál es el beneficio para lo mejor para El Salvador. Para nosotros es un gusto escuchar a las diferentes voces políticas, así que muchas gracias y mucha suerte, ¿verdad? No, gracias, y principalmente gracias por ser el primero en nuestro tiempo, la verdad que sí. Muchas gracias. Gracias. Bueno, así nosotros finalizamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de Camino a las Urnas Digital. Espero que pasen una feliz noche y nos vemos.